les comentaba cuando comenzamos el programa, nos visita en el día de hoy el secretario del Consejo Económico y Social y candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, el profesor Carlos Abraham Luna. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por visitarnos. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes, el gusto es mío. Gracias a ustedes. Profe, ¿qué rol cumplió en la pandemia el Consejo Económico y Social? El secretario de la Gobernación siempre tiene el número exacto, creo que 300 días de gestión y 200 de pandemia, una cosa así. ¿Qué papel cumplió justamente el Consejo durante esta pandemia? Bueno, básicamente dotar a las decisiones que iba tomando el Estado, que iba tomando el gobierno, del mayor nivel de consenso posible. Es decir, el gobernador Quintela partía de un precepto, que es que las medidas pueden ser más efectivas, pueden ser más eficientes cuando están acompañadas con la voluntad de la sociedad de acompañar, sobre todo las medidas que tienen que ver con el cuidado de la salud. Entonces, recibimos de algún modo el consejo de un sanitarista muy conocido, famoso, en el sentido de que las medidas vinculadas a la pandemia iban a tener éxito en la medida en que la gente cumpla. Dependían más del cumplimiento ciudadano que de las características políticas o institucionales de las medidas. En función de eso, lo que nos propusimos es que todas las medidas, incluso hasta los más aparentemente ínfimos o menores detalles de los protocolos sanitarios, gozaran del mayor nivel de consenso posible. No digo unanimidad, pero contribuimos a que esas medidas tuvieran la aplicación menos traumática posible, que fueran aceptadas, y de esa manera, una vez aceptadas, logramos un nivel de cumplimiento muy interesante que nos hace ser, como gobierno, digo esto ya en general, muy agradecidos del cumplimiento de todas las instituciones que participaron en ese ámbito. ¿Cómo eran las reuniones previas? Yo me acuerdo que cada 15 días había conferencia de prensa o una conferencia por Facebook Live que el gobernador decía, bueno, las nuevas medidas a partir de ahora son estas. Sí. Se puede circular a tal hora, hasta tal hora ya no se puede circular, los supermercados tienen que cerrar los domingos. ¿Cómo eran esas reuniones previas? ¿Cómo se hablaba? Bueno, eran muy densas porque nadie tenía una experiencia previa en esta materia. En el mundo no había una experiencia, no había nadie ningún habitante del planeta que haya tenido una experiencia empírica sobre cómo conducirse en pandemia. En consecuencia, era todo un aprendizaje. Era aplicar básicamente, Andrés, el sentido común. Y a veces el sentido común, como dice alguien, es el menos común de los sentidos. En consecuencia había debate, había medidas que necesariamente tuvieron que ser retractadas, es decir, había también una experiencia de prueba y error. Avancemos en esto, vemos cómo funciona y vamos modificándolo y adecuándolo. Creo que ahí también estuvo una virtud, en la flexibilidad de que esos protocolos, esas medidas, esas decisiones pudieran ser modificadas en un sentido o en otro. Eso me parece que, lejos de ser una debilidad, constituyó una virtud en esa etapa. Hoy con el diario del lunes ya podemos Claro. hablar mucho de la pandemia, pero ¿qué piensa que se podría haber modificado de esas decisiones que se tomaron? No, yo creo que es muy difícil evaluarlo porque los resultados hablan por sí solos. Es decir, una gestión, nosotros casi todos los datos objetivos, salvo el de la letalidad, en donde hay factores preexistentes y merecería un análisis sanitarista que está lejos de mi alcance, con antecedentes de larga data, todos los otros indicadores nos ponen como provincia entre los mejores resultados del país, en todos los planos. Así que creo que desde ese punto de vista fue positivo. Y por otro lado, si analizamos, Andrés, desde el punto de vista de la actividad económica, también las medidas fueron correctas. Una de las provincias donde menos cayó la actividad económica, una de las provincias donde menos comercio en términos porcentuales cerraron, una provincia que está hoy, La Rioja, dentro de la evaluación del INDEC sobre las 35 ciudades más importantes de la Argentina, entre las 3 con menor índice de desempleo, 2,7 en términos interanuales. Esto habla bien y además otro dato que me parece muy interesante brindarte por las características de esta audiencia. Nosotros estimábamos que para los primeros meses del año que viene íbamos a estar recuperando aproximadamente 1.200 puestos de trabajo. Ese número de recuperación lo hemos alcanzado ya en este mes, con lo cual los indicadores en cuanto a resultados vinculados a la actividad económica y en la generación de empleo también son altamente positivos. Y para el 2022, esos indicadores, ¿qué dicen? Bueno, nosotros creemos que allí hay una dependencia en parte de algunas decisiones macroeconómicas, es decir, indudablemente gran parte de la actividad económica va a tener que ver con los modos, con los tiempos, con las formas en que el país, el Estado Nacional, Argentina, pueda arreglar sus compromisos, especialmente con el Fondo Monetario.
esos compromisos son arreglados en los términos en que nuestro país los quiere llevar adelante. Podrían abrir la expectativa de acceso al crédito con bancos privados o públicos de otros locales e internacionales. Eso va a incidir muchísimo en las posibilidades de inversión en la Argentina y va a tener incidencia. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir generando las medidas locales, es decir, una batería de medidas, algunas de ellas ya se han tomado, van a ser profundizadas, que tienen que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con facilidades de pago, exenciones impositivas, moratorias, subsidios, créditos a tasas subsidiadas, es decir, un conjunto de elementos que el Estado provincial ha venido poniendo a disposición de los sectores productivos, tanto industriales como de comercio y de servicio, en una primera etapa para cuidar el trabajo, para que se resintiera lo menos posible, y en esta etapa ahora, en la salida, podríamos decir, por lo menos de la fase más aguda de la pandemia, avanzando en la generación de nuevos puestos de trabajo. El gobernador Quintero siempre dice que quiere ser el gobernador más federal de la historia de los gobernadores en La Rioja. ¿Cómo se trabajó con el interior desde el Consejo Económico? Bueno, nosotros tenemos una asignatura pendiente en el interior porque empezamos solo en un departamento, Facundo Quiroga. Hicimos una experiencia muy valiosa en Malanzán, cabecera de ese departamento, donde el gobernador bajó con todo su gabinete. Pudimos atender toda esa problemática y ver que había atrasos considerables en la respuesta en muchas políticas. La pandemia nos sorprendió también y nos impidió la continuidad presencial de esa experiencia y en consecuencia, si bien es cierto, hemos podido avanzar en la realización de los plenarios presenciales ya en la última etapa del año, nuestro compromiso, por supuesto con el aval del gobernador, es que el 2022 va a ser el año federal del Consejo Económico y Social. Vamos a constituirlo al Consejo Económico y Social en las regiones de nuestra provincia, es decir, vamos a salir al interior para que las cámaras empresarias, las asociaciones de productores, las cooperativas, los trabajadores organizados, etcétera, puedan expresarse sobre todo lo que significa la agenda pública, especialmente lo que tenga que ver con la producción, con la obra pública y con el empleo. Eso vamos a hacerlo el año que viene, no digo departamento por departamento, pero sí regionalmente, ¿no? Llanos Norte, Llanos Sur, el Valle Antinaco Los Colorados, el Valle del Bermejo, etcétera, van a ser escenarios de esa presencia nuestra para que la discusión sobre la matriz productiva, sobre cómo invierte el Estado los recursos que son de todos, bueno, sea un tema debatido por todas y por todos los que tengan voluntad de hacerlo. Estamos dialogando con el profesor Carlos Abraham Luna, secretario del Consejo Económico y Social y candidato también a diputado provincial y referente del movimiento Evita en La Rioja, un movimiento social, uno de los más grandes de Argentina, que también jugó un papel importante en la pandemia, en el caso en La Rioja. ¿Qué trabajo hicieron, profe, durante ese 2020? Como en todo el país, la prioridad nuestra fue contribuir a que los sectores más vulnerables en términos socioeconómicos se resintieran lo menos posible, es decir, atender las necesidades básicas. La cuestión alimentaria, tuvimos que reemplazar la cuestión de los merenderos o comedores, muchas veces por la atención familiar, de la asistencia alimentaria, reemplazar las clases de apoyo escolar presencial por las virtuales, adaptarnos a las exigencias de la pandemia, cuidar a nuestra gente. Agradecemos mucho, especialmente a las mujeres, que se esforzaron para que, aún con los riesgos y los peligros de la pandemia, siguieron brindando un servicio y atendiendo a los que más necesitan en cada pueblo, en cada barrio, en cada rincón de la Argentina. La Rioja no fue la excepción, así que pues, ese fue digamos, el mayor de los esfuerzos y sobre todo implementar las denominadas postas sanitarias, es decir, todo un nuevo dispositivo vinculado a una nueva tarea social inimaginada antes de la pandemia, que era informar sobre la vacuna, buscar a los que no se habían vacunado, informar sobre esta materia, que la gente conociera que no habían los peligros que algunos sectores insinuaban o amenazaban sobre el tema de la vacunación. Bueno, todas esas cosas motivaron y generaron una gran actividad militante nueva, innovadora, desconocida, que puso a prueba, y yo creo que favorablemente, el espíritu de solidaridad de todos nuestros militantes, hombres y mujeres, a lo largo y ancho del país, no solo de nuestra organización, sino de un conjunto de organizaciones que tienen objetivos comunes, digamos. Se vienen las elecciones el 14 de noviembre. ¿Cómo es el trabajo del Frente de Todos de cara justamente a los comicios generales? Bueno, nosotros tenemos una ventaja, digamos, ¿no? Que tenemos gestión. Nosotros somos los candidatos del Frente de Todos, somos los candidatos de este gobierno provincial. En consecuencia, podemos mostrar lo que se ha hecho, podemos decir
que no solamente es discurso, sino que hicimos, en consecuencia es más fácil. Podemos decir, mire, hemos hecho tal cosa o estamos haciendo tal y lo vamos a profundizar. Dicho, por ejemplo, estos números que estamos diciendo, la obsesión del gobernador Quintela es sobre el trabajo. Entonces, todos los días nos encomienda a trabajar, imaginar dispositivos políticos, administrativos, financieros para crear puestos de trabajo en todos los ámbitos, atender especialmente a los sectores informales. Vos sabés, Andrés, que una cosa muy importante para nosotros en el contexto de la pandemia fue que prácticamente como muy pocas provincias argentinas, acá en La Rioja, el Estado provincial atendió a la informalidad, atendió a ese universo enorme de casi el 50% a lo largo y ancho del país, que ese es el porcentaje también acá, 40%, de trabajadores informales, trabajadores de la economía popular, les llamamos, son aquellos que no tienen patrón, no tienen obra social, no están registrados, no tienen sindicato, en consecuencia, al no tener organización ni registro, es muy difícil identificarlos. Claro, el trabajo en negro. El trabajo en negro, changarines, peluqueros, vendedores ambulantes. Bueno, nosotros contribuimos de algún modo en el Consejo Económico y Social para que el Estado, que tenía, por cierto, lo más importante, que era la voluntad política y los recursos, atendiera a esos sectores y logramos hacerlo. Bueno, todo esto que significa empleo, esos tres grandes temas que nos ocuparon, Andrés, el tema de los cuidados de la salud, de los cuidados del comercio y los cuidados de la actividad económica. Las obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo económico, la diversificación de la matriz productiva, para que todos los sectores, todas las regiones de nuestra provincia puedan avanzar de modo más o menos simétrico, y la generación de nuevos puestos de trabajo vienen siendo el eje y van a serlo en los próximos 2 años. Por eso nuestros diputados provinciales, los que ingresen a la Cámara, tanto de Capital como del resto de la provincia, van a seguir esos lineamientos y van comprometidos a generar las normas que hagan falta para profundizar este proyecto político que conduce el gobernador Quintela. Si tenemos en cuenta los datos de las elecciones PASO, hoy estarían ingresando Pedrali y también Ricardo Herrera al Congreso de la Nación. ¿Piensa que esta tendencia puede seguir el próximo domingo y que los dos se conviertan en diputados o será muy difícil? Bueno, no es una cosa fácil, pero nosotros creemos que es posible y que es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros no miramos el tema de los números como una cuestión de soberbia o de petulancia para decir, bueno, metimos los dos, como muy pocas veces en la historia. No. Nosotros explicamos, y por eso agradecemos estas notas de este tipo, donde podemos reflexionar y explicarlo, porque la provincia necesita que el proyecto político que hoy la conduce tenga 2 diputados nacionales, porque eso expresa mayor volumen político en la mesa de las decisiones importantes. No es casual que al día siguiente de las PASO el primer gobernador al que lo llaman desde el gobierno nacional fue Quintela, porque el voto popular en el peronismo vale mucho. No es lo mismo un gobernador ganador que un gobernador que perdió. No es lo mismo un gobernador que gana con el 40% que un gobernador que gana con el 50 y pico. No es lo mismo un gobernador que puede recuperar para el proyecto del Frente de Todos, un diputado nacional que lo habíamos perdido, que no hacerlo. Nos va a dar mucha fuerza, le va a dar mucha fuerza a Quintela y a todos nuestros gestores en el orden nacional poder tener 2 diputados nacionales. Y además, en la Cámara de Diputados es la Cámara de origen donde se tratan las cuestiones tributarias, impositivas, nada más y nada menos que el presupuesto nacional, donde todos los años las riojanas y los riojanos jugamos buena parte de nuestra suerte, de las posibilidades de desarrollo, de nuestros sueldos, de nuestra capacidad de inversión, de nuestros sueños en definitiva. Por eso creemos que es importante y por eso pedimos con mucha humildad, con mucha modestia, que aún los que no pertenecen a nuestro signo partidario acompañen este proyecto. El Quintela está haciendo una convocatoria muy nítida, muy contundente, muy fuerte, a que se incorporen todos, que acá hay lugar para todas y todos, y la única condición es que tengan ganas y voluntad de hacerlo. No hay limitaciones partidarias. El proyecto tiene una filosofía, y una filosofía naturalmente peronista, pero está abierta, esa es nuestra consigna, a todas las que lo quieran, a todas y todos los que quieran acompañarnos. Ya sabemos lo que está pasando entre provincia y municipio con el pasaplante de los trabajadores PEM. ¿Qué piensa que pasará en relación de eso que está sucediendo en estos momentos? Por ejemplo, frente a la residencia, el próximo domingo la gente va a votar en contra del oficialismo, va a votar a favor de Brizola y Doria, va a votar en contra de Brizola y Doria. ¿Cómo piensa que va a repercutir esto que está pasando? Bueno, la verdad que no lo sé. No soy un especialista en esa materia, pero
claramente el objetivo de la municipalidad, de la intendenta, es polarizar con el gobierno provincial y anticipar, a mi juicio prematuramente, la disputa sobre el liderazgo opositor. Eso, más que hacerle daño a los votantes, más que disminuir los votantes del Frente de Todos, que saben perfectamente de qué se trata, qué se está jugando, me parece que lo que va a afectar de un modo u otro es la orientación del voto opositor. Creo que Inés lo que está tratando de definir es que ella es la líder del espacio opositor de cara al 2023 y en ese contexto le importa muy poco la suerte real de los trabajadores. Nosotros no tenemos dudas de que los trabajadores del municipio de la capital, como de otros municipios, como de la propia provincia que están en situación de precarización laboral, tienen derecho a salir de esa situación. Ahora, acá hay claramente hay un Estado, que es el Estado provincial, que ha venido llevando adelante un programa sostenible de traspaso de trabajadores de la precarización de 10, 15 años a la planta permanente. Nosotros creemos que esa política hay que continuarla y esa política tiene que incorporar a todos los trabajadores del Estado provincial y de los municipios, inclusive, por supuesto, al municipio de la capital. Pero claramente tenemos la obligación de señalar algo que para nosotros es evidente, porque la decisión se toma posterior al resultado de las PASO. Dicho de otro modo, Andrés, claramente el resultado de las PASO activó un mecanismo de desesperación irresponsable y temerario desde mi punto de vista de la intendenta de la capital para dirimir no tanto la cuestión con la provincia, pero sí dirimir quién tiene mayor volumen opositor entre las dos listas que compiten. Profe, ya para ir terminando, ¿qué mensaje dejaría el electorado de cara al 14 de noviembre? Bueno, lo que he expresado, gracias a vos, en esta nota, es decir, que hay un proyecto que nos está convocando a todos. Es un proyecto asentado en la construcción del trabajo en todas sus dimensiones, que tenemos que poner mucho esfuerzo en estos años para sostenerlo, para que crezca y para que lo democraticemos. Que hay muchas tareas pendientes, es cierto, en la provincia, pero que hay un proyecto que conduce el gobernador muy amplio, muy democrático, muy tolerante y pluralista que nos está convocando. Los invitamos no solamente a que acompañen con el voto, invitamos a amplios sectores que todavía no nos están acompañando a que lo hagan, porque la fuerza de los votos va a permitirnos a nosotros una mejor relación en el contexto de las provincias del norte grande, donde hoy nos movemos como protagonistas y como actores respetados y respetables, sino además en el contexto nacional. Y si logramos ese protagonismo, eso, como lo ha pasado en otras etapas de nuestra vida histórica, cuando aumentamos el protagonismo como riojanos en el concierto de las provincias argentinas, cuando tenemos esa solvencia y esa presencia, eso se traduce en mayor o menor medida en beneficios para nuestro pueblo. Creo que los invitamos a observar ese proceso, a sumarse a este proyecto y a acompañarnos por esos temas el domingo 14. Secretario, gracias por visitarnos, que tenga buen fin de semana. Gracias, Andrés.